Los cambios físicos en mujeres son transformaciones que suelen suceder a partir de los 8 y 10 años de edad. A este tiempo se le conoce como adolescencia y durante este periodo se experimentan los más grandes cambios del cuerpo, entre ellos el crecimiento de altura y peso. Las mujeres suelen tener sus cambios físicos antes que los hombres. Asimismo, por ello llegan a la fase final de su adolescencia antes que ellos. Crecimiento de los senos. Los primeros cambios físicos que ocurren en la adolescencia de las mujeres son el crecimiento de los senos. Y esto a partir del desarrollo de las glándulas que forman las mamas, específicamente del botón mamario, el cual se caracteriza por tener una textura diferente. A este cambio en el cuerpo también se le conoce como telarquía, el cual es un proceso que ocurre porque hay una modificación en las hormonas sexuales de las niñas. Y esto primero por los estrógenos que mandan señales a los ovarios y a los senos para que crezcan de tamaño. Cuando se forma un montículo de grasa en la parte del pecho, también se da un cambio de color en una parte específica de la zona conocida como areola, la cual igual aumenta de tamaño. Posteriormente los pechos se agrandarán, elevarán y es posible que debido al aumento de tamaño aparezcan estrías en la zona. Y estas son rayas blancas o rojas en la piel. Las estrías pueden parecer pequeños desgarros en dermis. Durante este periodo, el cual puede ir entre los 8 a los 13 años, como padres es importante involucrarnos, tener bastante comprensión y apoyo con nuestras hijas, ya que puede ser un gran cambio al que deben acoplarse, ya que su complexión física se verá modificada y puede tener un gran impacto en su confianza, en su seguridad, percepción que tienen de su cuerpo. Vello púbico. El segundo cambio, la aparición o crecimiento de vello púbico, en particular en el área genital, es conocida como pubarquia. Este cambio físico en las mujeres se da progresivamente y en etapas. Este empieza siendo escaso, largo y suave, además de solo aparecer en los labios mayores de la zona vaginal y no es rizado. Posteriormente el vello se caracteriza por ser rizado, más oscuro y asimismo abarca mucho más la zona genital. También es posible que haya un crecimiento en los muslos o en el estómago. Crecimiento de altura. Alrededor de los 10 a los 15 años de edad, las mujeres tendrán como cambio físico el aumento acelerado de su altura, es decir, llegarán a su pico máximo de altura, lo cual se conoce como estirón puberal. Este cambio físico se da debido a que la hormona de crecimiento se produce en grandes cantidades. A causa de esto se da una aceleración del crecimiento, lo que provoca que se llegue al 20% de la estatura que tendrán las mujeres como adultas. Comúnmente las mujeres suelen crecer alrededor de 12 a 25 centímetros durante 2 a 2.5 años, aunque esto suele variar por diversos factores. El pico máximo de crecimiento de altura en las mujeres adolescentes se suele dar a los 12 años y alrededor de los 14 años se dice que se llega a la altura final, aunque igual esto dependerá de cuándo se presente la menarquia o primera menstruación de las niñas. Otro de los grandes e importantes cambios físicos en la adolescencia en mujeres es el cambio en la forma de su cuerpo, el cual puede ser aumento del peso, así como de la grasa, la cual se acomodará de diversas formas en el cuerpo, como en los glúteos, las piernas, caderas y en el estómago. Asimismo, el tamaño de sus pies, de sus brazos y piernas cambiarán y crecerán proporcionalmente a su nueva altura. Así pues, los cambios corporales son los siguientes: ensanchamiento de caderas, debido a que se produce la hormona sexual femenina llamada estrógeno. Esto provoca que las caderas de las mujeres se hagan más grandes o se ensanchen. Este cambio es normal y también dependerá de la genética. Aumento de peso. Durante la adolescencia habrá un aumento más o menos de entre 4.6 a 10.6 kilogramos en las mujeres. Esto distribuido en todo su cuerpo, aunque principalmente se irá a sus piernas, estómago y glúteos. Distribución de grasa corporal. Las mujeres adolescentes tendrán 10% extra de grasa corporal que se acomodará en la cadera. Y esto debido a la producción de estrógenos, lo cual prepara el cuerpo para poder llevar a cabo un embarazo. Estos cambios físicos en la adolescencia de las mujeres pueden hacerlas sentir extrañas e incómodas mientras viven esta transformación. Y esto debido a presiones sociales o comparaciones con diversos cuerpos e ideas de cómo debe ser el cuerpo de una mujer. Cambios reproductores. Durante esta etapa de cambios físicos en la adolescencia, en mujeres se desarrollan todas las características sexuales como cambios en los órganos reproductores. Sucede una maduración en la vagina,
el útero y los ovarios, y esto por la producción hormonal de estrógeno. Flujo vaginal, debido a los cambios que se están dando en los caracteres sexuales de las adolescentes, y se puede presentar secreción de flujo blanco o claro. Menarquia, también conocida como primera menstruación. Y esto se origina porque el cuerpo se está preparando hormonalmente para la reproducción. Es decir, todos los meses el cuerpo libera óvulos de los ovarios, presentando así secreción de sangre por la vagina. En México usualmente las niñas tienen su primera menstruación a los 12 o 13 años, lo cual igual significará la pausa del crecimiento. Acné. Debido al cambio que se están dando en las hormonas de las chicas adolescentes, se da un cambio en la piel, el cual puede producir que sea más oleosa, grasosa y por ende aparezca acné, espinillas o puntos negros, principalmente en el rostro. Este cambio es común que se dé también y se ve predispuesto por la genética de los padres. Es decir, que los hijos heredan este cambio. No obstante, es importante saber que la aparición descontrolada de acné es considerada una enfermedad. Por ello, si se tiene una rutina facial correcta y no hay mejorías, es necesario acudir con un médico especialista para tener tratamiento. Sudoración. Debido a que la adolescencia se caracteriza por la producción de diversas hormonas, estas comprometen a las glándulas sudoríparas que causan mal olor en las axilas. Es decir, al igual que el cuerpo crece, estas de igual forma lo hacen durante este periodo. Cambios en la vista. Durante este periodo es común que las mujeres adolescentes tengan un cambio en la vista y sea necesario utilizar lentes. Ante este cambio será necesario que acuda con un oftalmólogo y tenga revisiones periódicas de sus ojos y el aumento que será necesario. Vello. Así como aparece vello púbico en la zona genital, también otro cambio físico en la adolescencia en mujeres es la aparición del vello en las axilas, así como en las piernas, y también es probable que salga vello en la zona abdominal. Aunque de igual manera, si se presenta demasiado vello en las zonas antes mencionadas, es posible que sea necesario acudir con su médico especialista para ver que todas las hormonas estén en niveles adecuados. Conclusiones. Los cambios físicos en la adolescencia en mujeres se dan entre los 8 hasta los 17 años de edad. Y es importante comprender que estos son cambios normales y parte del crecimiento y desarrollo del cuerpo. También es relevante saber como padres que los cambios se pueden producir a diferente velocidad según cada cuerpo y persona. Como padres debemos saber que cada mujer puede experimentar sus cambios de adolescente a su propio ritmo, pero por ello es posible que haya comparaciones entre los cuerpos de sus amigas y también sea un proceso difícil de llevar, debido a estándares físicos, estigma, presión social, inseguridad ante los nuevos cambios de su cuerpo. Por ello, es necesario ser comprensivos con nuestras adolescentes.